Hay ocasiones en las que un trabajador sufre un acoso por parte de la empresa, de sus superiores o de otros compañeros. El acoso laboral son una serie de comportamientos y conductas abusivas dirigidas a degradar psicológicamente a un trabajador, minándole la autoestima y la moral, mediante un hostigamiento y una situación de violencia psicológica. Esta violencia llega a producir una lesión de la dignidad y de la integridad del trabajador. Hoy en tu programa Platicando en Familia hablaremos sobre cómo proceder en caso de un acoso laboral. Iniciamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás tú el día de hoy, en este martes de Derecho? Que bueno, siempre aprendemos muchísimo, me encantan estos temas porque nos permiten saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, qué es lo que hay que hacer. Y de eso y muchas otras cosas más vamos a hablar y platicar en familia el día de hoy. Yo soy Pati López Ramos y tengo el gusto de tener aquí compartiendo micrófono a Itzia. Bienvenida, Itzia. Hola, Pati, ya extrañaba la cabina, gracias. Ay, yo también, bueno, andas muy trabajosa, muy de vacaciones, pero ya te tenemos aquí aterrizada. Así es, y lista. Lista, porque tenemos un tema sobre cómo proceder en caso del acoso laboral. Desgraciadamente en las empresas se da el acoso, se da el mobbing, que también ahorita le llaman muy agringado, y de todo eso vamos a platicar, ¿verdad? Así es. Sí, y bueno, y esto lo hacemos gracias al equipo que me acompaña cada tarde, como es Jessy Orozco, en producción, preparando las cápsulas, siempre muy atinadas. Te das de cuenta que, bueno, saben lo que vas a decir, Itzia, porque siempre... Yo creo que me andan espiando, Te andan espiando, sí. También Arturo Cervantes, en controles, aquí anda, muy bien. ¿Todo bien? Sí, y Abraham Mendoza también, ¿todo bien acá? Que él permite que tú también te puedas meter hasta la cabina con nosotros. Así es que bueno, y aquí está Don Ají también, que le mando un abrazo, un beso, porque ayer fue su cumpleaños y la tengo de frente. Te queremos mucho, Don Ají. Ayer también te felicitamos, pero bueno, qué mejor que hacerlo en vivo y a todo color. Bueno, qué tema, porque a veces es desde a quién le digo, en quién confío, en quién no. Las empresas luego se manejan unas dinámicas ocultas muy tremendas, ¿no? Así es, y es importante, establecer desde un punto de vista legal el significado del acoso laboral o mobbing, como bien lo dices, es un nuevo modismo, así como el bullying tiene su modismo gringo, en este caso es el mobbing, y dícese del mobbing o acoso laboral, cualquier tipo de conducta negativa que merme tu desempeño laboral, puede ser de superiores a inferiores o de inferiores a superiores, o inclusivamente entre personal que estén exactamente en el mismo, a lo mejor, rango jerárquico. Pero a ver, vamos a ir aclarando, ¿no? Porque a veces oímos acoso laboral y nos suena nada más como acoso sexual, que el jefe le está tirando la onda. No. O no es nada más eso, ¿estamos de acuerdo? No, vamos claro. a irlo desglosando. Así es, hay muchos tipos de acoso, uno de ellos es el sexual, que es uno de tantos. Sí, pero es una... A ver, me gustó tu definición. ¿Cómo es dijiste? la conducta negativa que tú puedes tener en tu trabajo que daña y perjudique tu desenvolvimiento, y puede ser entre niveles superiores a inferiores o inferiores a superiores, o en el mismo rango jerárquico. Híjole, y eso es muy amplio, porque además puedes hablar desde el maltrato psicológico, ¿no? Así Eres es, que una es el más tarada, difícil, es el más difícil de probar, porque no hay mucha evidencia, sino el dicho de quien lo está sufriendo. Y ahora créele. Exactamente. Es difícil de probar, pero sí puede ser, inclusive del acoso laboral, que hay más. Al menos en México, más del 51% de los profesionistas de algún modo sufren algún tipo de acoso sexual. Y el psicológico es muy importante. Sí, y además ¿y cómo diferenciar dentro del mal genio de mi jefe? No, la verdad, no pueden estar muy estresados y traen un genio de la fregada. Sí hay un acoso laboral. Mucho y grande. Sí, o sea, es una línea muy delgada. Muy delgada, pero yo creo que tú que me estás escuchando quizá ni siquiera sabías que te decían acoso laboral, ¿no? Así es. Porque decimos, es que anda de malas, aguántalo. Sí. Y la verdad es que no hay justificación para los malos tratos, ¿no? Así es. Y luego el hecho de que repite esto, lo hiciste mal, y cuando dices, bueno,
está pasando algo. Sí, ya lo hice 10 veces y ninguna le gusta, pero tampoco me dice cómo corregirla. Entonces el problema a lo mejor no es el trabajo, ¿no? Claro. Y luego, ay, no, es que pasan tantas cosas que yo sí quiero que nos vayas diciendo Claro que a sí. qué tenemos, o sea, cómo le podemos hacer para que proceda, porque luego también quieren congelarte tu puesto, quieren correr y te tratan mal Así es. hasta que renuncies. Así es. Y lo importante es lo que tú dijiste mucho al inicio. Hay que separar muy bien qué es el acoso laboral y qué es el acoso sexual. Si bien es cierto que los dos son sujetos de una denuncia o de una demanda, el acoso laboral está desglosado en varias formas de acoso y el acoso sexual es un tipo de acoso físico, por ejemplo. Sí, o sea, que te toca, que Exactamente. te pide algo y te agarra la espalda y un poquito más. Y darnos cuenta que los dos acosos tienen un objeto y una connotación completamente distinta por lo regular. Por ejemplo, un acoso laboral por lo regular tiene por objeto cansar a la persona para que a lo mejor renuncie, ¿no? O para deshacerte de esta persona, de ese puesto de trabajo. Sin embargo, el acoso sexual a lo mejor únicamente tiene que ver con que se quieren sobrepasar contigo físicamente. No te quieren despedir, no quieren que te vayas. Pero quieren contigo. Pero quieren y contigo. aprovechan Exacto. el puesto muchas veces. Muchas veces, ya sea inferior o superior. Por lo regular se tipifica de un superior a un inferior. Antes decían que el acoso entre jerarquías del mismo nivel no puede ser acoso sexual. Pero hoy por O sea, hoy se hay... estaban tirando, ellos sí podían andar, Exacto, ¿o qué? porque no hay por ejemplo, el acoso sexual siempre ha sido muy penado cuando un superior acosa sexualmente a un inferior, pero por el rango que tiene, por el hecho de que si soy tu jefe me tienes que obedecer. Sí, o te voy a subir de puesto. Exactamente. Híjole, y además, lo peor es que se lo creen. Ah, claro, sí. 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 Y ni siquiera es eso. Así es, y sobre todo... Bueno, pero también puede ser al revés, ¿eh? También puede ser que alguien de un no, rango inferior completamente. quiere tirarle la onda a la jefa o Sí, o y al utiliza jefe. sus encantos para obtener beneficios que los demás no puedan tener, ¿no? Qué cosas. Sí. Qué cosas vamos a platicar aquí en familia. Entonces, ¿qué se va a considerar? Tenemos 4 bloques para echar chal a gusto. Bien. ¿Sí? Pero ¿qué se va a ir, qué se considera el acoso laboral? Mira, el acoso laboral aquí lo tenemos y está dividido. Está dividido en diferentes secciones que les vamos a ir desglosando poco a poco. Primero es ataque a la víctima a través de medidas organizacionales. 2, el aislamiento social. 3, ataques a la vida privada de la persona, de violencia física y agresiones verbales. Esos son los 5 tipos de acoso laboral y cada uno tiene por sí mismo como sus desgloses de los tipos de acoso. Por ejemplo, el acoso físico o la violencia física entra el acoso sexual. ¿Ah, sí? Exactamente, ¿Y el exacto. acoso psicológico? El acoso psicológico ahí puede entrar en 2. Una puede ser que te apliquen un aislamiento social, o 2, un ataque a la vida, a tu vida privada, o a través de medidas organizacionales. Por ejemplo, que te empiecen a dejar mucho trabajo. Que de 10 del equipo... ves que a todos ti se van. y tú sigues trabajando. Y a lo mejor todos desempeñan las mismas funciones. O sea, en eso sí el acoso psicológico tiene mucho que ver con las diferentes actitudes que puedan tener tus jefes hacia ti o tus compañeros. Por ejemplo, hay compañeros que quieren que uno de ellos renuncie, entonces esos compañeros se dedican, o a lo mejor una violencia psicológica es hacer chismes, hablar mal de él, dejarlo mal enfrente de los clientes o sea, enfrente un de los bullying. proveedores. Exactamente. Eso también es violencia psicológica, porque si bien no te están haciendo una agresión física, pero sí están agrediendo tu trabajo de una forma psicológica, hablando mal de ti, haciéndote Ay, chismes. no, robándote la idea. Exacto, o acosándote, utilizando tu información. A lo mejor de repente también pueden entrar a tus redes sociales y hacerte algún tipo de bullying. Ay, pues qué tema, señores y señoras. Por donde quiera que nos estés escuchando, 1040 de AM o en Austin, Texas, 95.1 de FM o a través de la página www.radiomujer.com.mx. Vamos a un corte y regresamos de volada. Así es que quédate aquí en Radio Mujer. Este acoso puede causar graves problemas psicológicos, incluso llegando a desarrollar enfermedades como la depresión, ansiedad o estrés, y afectar gravemente al trabajador en su rendimiento laboral como en su vida personal. Continúa escuchando Platicando en Familia.
estamos de regreso, 4:20 de la tarde, y estás aquí platicando en familia con nosotros en nuestro martes de Derecho. Yo soy Pati López y tengo el gustazo de tener aquí a mi lado a la licenciada Itzia Hernández, hablando sobre el acoso laboral. Y bueno, ya habíamos en el bloque anterior también diferenciado de que el acoso laboral no nada más es el acoso sexual, es cuando hay un abuso, ya sea psicológico, físico, verbal, que se hace sobre en el ambiente laboral, ¿no? Ya Así sea es. de igual a igual en los rangos O superiores o a jerárquicos y viceversa. o Inferiores también a inferiores, superiores. ¿no? Porque Sí. también a veces Sí, también no existe. respetan jerarquías y No, sí, o le quieren y hacer se la da- vida imposible al jefe o lo que sea, pero sí existen en los dos tipos. Sí, pues tenemos preguntas, tenemos felicitaciones. Aquí dice, buenas tardes, ¿las empleadas domésticas también aumentan los días de vacaciones conforme van cumpliendo más años laborales? Gracias, soy Lulú. Pues Eso en no es- va del tema, pero bueno. No va el ¿lo tema, qué? pero lo contestamos. En estricta teoría, pues ella es un trabajador como cualquier otro. Y en estricta teoría sí debería tener un aumento en sus días de vacaciones de acuerdo a los años laborales. El primer año son 4 días continuos y va aumentando cada año un día. Cuando se llega a los 14 días ya no aumenta. Ok, cuando se llega a 14 días no Ya no aumenta. O puede aumentar cada 2 años un día. Y también es por acuerdo de trabajador y patrón. Pero sí debería de aumentar los días. Si nos basamos a la ley, sí. Claro, y debemos de ver a la empleada doméstica como un empleado. Sí, así como le ¿no? toca el aguinaldo, pues le tocan más días de vacaciones conforme pasan los años. Así es. Bien, pues seguimos con el tema. Entonces, nos habías dicho que hay 5 tipos. Así es. Me gustaría empezar a desglosar el primero. El primer tipo de acoso sexual es el ataque a víctimas a través de medidas organizacionales. Era lo que yo te mencionaba. Por ejemplo, hacer distinciones en cuanto a la repartición del trabajo. Por ejemplo, una de ellas es designar los trabajos peores o más degradantes a una persona y a lo mejor no le corresponde ese trabajo. El otro es designar trabajos innecesarios, monótonos y repetitivos, como para tener entretenida a la gente, como para que no se desarrolle profesionalmente y solo lo tienes haciendo una sola cosa. La otra es no asignar ningún tipo de trabajo, tenerlo ahí como olvidado. Esa también es una forma de acoso laboral. Dejar las tareas por debajo de sus calificaciones o habilidades o cualidades. Es, por ejemplo, si yo soy abogada y me están dando a lo mejor la chamba de la que conteste el teléfono y me contrataron para ser abogada, ¿no? Esa es una forma de acosarte psicológicamente porque entonces no estoy respetando las habilidades que tienes y con las cuales yo te contraté. La Por otra eso, es... perdón, Sí. que te interrumpa. Por eso es bien importante que cuando entres a trabajar sepas cuáles son tus funciones, de quién cuál dependes. es tu perfil y descripción de puesto, qué esperan de ti. Exacto. Y además luego que te lo den así por escrito es mucho mejor. Y que lo firmes. Mucha gente no le gusta firmar documentos cuando entra a trabajar, sin embargo a veces es lo mejor porque en eso te apoyas para a lo mejor en algún momento denunciar algún tipo de acoso laboral. Si en tu contrato laboral no está bien especificado cuáles son tus actividades, de quién dependes, cuáles son tus horarios, pues deja muy abierto el margen para que te den indicaciones o quién te dé esas indicaciones, ¿no? Sí, pero además son muchas cosas que ni siquiera teníamos contemplado, ¿no? Que se estaba aplicando un acoso laboral. Así es. O sea, era como la trae contra mí, mi jefe, ¿no? O quiere que me corra y me quiere correr y vamos a ver quién más aguanta. Exacto. Pero la ley también nos protege, ¿no? Sí, Ante claro. eso. Hay como trabajadores, lo interesante es para nosotros poder presentar algún tipo de denuncia ante las autoridades correspondientes o demanda, pues debemos de intentar poder probar este acoso, guardar las pruebas que más podamos, inclusive buscar la manera de que alguien testifique a nuestro favor, que esa es otra Porque se quedan cuestión sin difícil, chamba, ¿no? exacto, O es sea, bueno, difícil que está un esa compañero, idea. es difícil que un compañero intente declarar a tu favor en un tema de acoso, porque a lo mejor él también se va a ver afectado. Y la verdad es el miedo, es lo triste, que somos muy indiferentes al dolor y al problema de los otros. Así es. Pero los correos electrónicos pueden ayudar. Sí, pueden ayudar en cierta manera, pero creo que ahí sí yo invitaría a todas las personas a que pues se apoyen entre compañeros, porque así como le puede estar pasando al de enfrente, a mí me puede pasar en 2 meses, ¿no? Sí, pero qué difícil, porque además no debería de ser así.
pero luego dices, bueno, ¿y si eso me cuesta el trabajo? Exacto. Sí, es una decisión muy difícil. Pero la lealtad, la hermandad, la solidaridad, pues creo que es Sí, importante. la solidaridad entre trabajadores es importante porque al final solo entre ellos se pueden defender. Otra manera de acoso laboral en el que estamos ahorita en medidas organizacionales es que de manera sin previo aviso, sin modificar tu contrato, a lo mejor te cambien a un puesto para el que no fuiste contratado, ¿no? Pero no de habrá veces que nos cambien de puesto y nos convenga, pero habrá ocasiones en las que no nos convenga, no nos contrataron para un puesto diferente y nos cambian por molestar, nos cambian porque a lo mejor tengamos más carga de trabajo con la misma remuneración económica. ¿Me explico? O sea, normalmente también esa pudiera tipificar en algún momento como un acoso laboral. Que ojo, se tiene que probar y tiene que ver también de acuerdo a cómo fue contratado cada trabajador. La mayoría de los contratos de trabajo hoy por hoy tienen cláusulas donde mencionan que el patrón en todo momento podrá cambiarte tu puesto de trabajo de acuerdo a tus habilidades. Entonces hay una salvedad para que ellos te puedan mover de puesto sin responsabilidad alguna. Y lo que pasa siempre, desgraciadamente, tú ya quieres trabajar y ni siquiera les viene el contrato. Ah, claro, y no se lo das a nadie para que te lo revise y te diga, ojo aquí. Sí, o sea, Sí. tú dices, ya lo que quiero es mi primera quincena y lo firmas, lo importante, no nada más en este tema, yo cada vez en los martes de derecho aprendo de la importancia que se tiene a el entender lo que estás firmando. Así es, leer, tú lo has dicho, mucha gente ni siquiera lee lo que firma, no sabe lo que están firmando. Y eso es bien importante, pues por lo menos ya sobre aviso no hay engaño, ¿no? Por lo menos ya Claro. tú vas a estar más consciente de qué fue lo que firmaste. Y ya dependerá de ti si aceptas o no, o cambias de trabajo. Y es verdad, cuando te contratan lo primero que te dicen, pues si no me firmas todo esto es bajo mis condiciones, no te contrato, ¿no? O bueno, y peor aún, hay quienes firman el contrato y abajito la hoja te hacen firmar la renuncia. Por supuesto. Y ¿Y eso sabes no por es. qué lo han hecho? Es completamente ilegal. Sí. ¿Por qué lo hacen los patrones? Porque también existe un gran abuso de los trabajadores hacia demandar al patrón. Y como la ley evidentemente siempre favorece más al trabajador, lo que hacen los patrones es protegerse legalmente para no encontrarse con trabajadores abusivos. Ese ha sido también un gran problema. Si algún día hablamos de la parte patronal, también hay un vicio muy grande entre los trabajadores para demandar. Es más, hay trabajadores que de eso viven. Sí, claro. De demandar, duran 2 meses y ellos ya se dejan de presentar y demandan. Y así hay cientos y miles de demandas dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, ese ya será otro programa, Sí. ¿no? ¿Cómo le Sí. vamos a poner? Jessie. Como tú quieras. Los derechos de los patrones también. Los derechos de los Sí. patrones, sí. Así es. Bien, entonces, ¿qué otro? Ya hablamos de cuando te dan más carga de trabajo, que te hacen hacer cosas por las cuales no te contrataron. Exactamente. Hablamos también de trabajos innecesarios y el último que no hemos mencionado es tácticas de deshabilitación, cambios de puestos sin preaviso, que fue el que mencioné, y que sean intentos persistentes de desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidades sin justificación, que te tratan como si estuvieras tonto, como si no tuvieras la capacidad de resolver el trabajo que te dieron. Esa es otra forma de violencia psicológica laboral. Sí. O sea, si tú sabes Es que eres tú no capaz... sabes, tú no puedes. Exactamente. Y tú no sabes, se lo dejamos a fulanito, ¿no? Digo, que todo eso... Ridiculizar. Luego en las Sí, juntas claro. se ridiculiza. Ah, claro, te exhiben, te exponen. Esa es una forma de acosarte laboralmente. No quiere decir que no tengamos que aprender nuestros errores. Digo, habrá momentos en los que como trabajadores cometamos errores. Sin embargo, debe haber una línea de respeto para cuando te van a regañar, cuando te van a dar una instrucción. A todas las personas se les debe tratar con mucho respeto, sepan o no Así hacer es. las cosas. O sea, es un ámbito laboral, no son tu papá ni tu mamá. Ni... Exacto. Sí, ¿Qué para cachetadas en cosas? tu casa. Sí, ¿verdad? Sí. Ni ahí. Sí, claro, sí, Bueno, claro. Pero vamos a ir a un corte, ya vamos a la mitad del programa. Vamos y venimos, quédate aquí en Radio Mujer. Existen varias opciones dependiendo del tipo de acoso recibido, de las pruebas que se tienen y de dónde proviene el acoso. Son situaciones complejas para las que se debe contar con un asesoramiento profesional que te indique los pasos a dar en cada momento. Continúa escuchando Platicando en Familia.
Ya estamos de regreso, estás aquí en Platicando en Familia. Y antes de continuar, yo te quiero invitar a un taller que vamos a tener el 16 de noviembre, que es Aprendiendo a decir adiós. Si estás en un proceso de duelo porque ya no está un ser querido o terminaste una relación y no sabes cómo cortar por lo sano, cómo quedarte con lo mejor, pues yo te invito el 16 de noviembre. Te doy los teléfonos 3629-8780. Es un taller donde vas a tener herramientas para poder caminar en este proceso, que es un proceso natural, pero de una manera mucho más fuerte. Es 16 de noviembre, el teléfono 3629-8780. Y hablando de invitaciones, Radio Mujer y la FIL te regalan tu viaje a Guadalajara. Fíjate, si estás fuera de Guadalajara, pues ya no hay pretexto para venir a conocer Guadalajara y la FIL, que es la feria internacional más importante de América. Es muy fácil participar. Uno, escribe con puño y letra en una hoja la frase de tu autora favorita. Puede ser fragmento de un libro, título o reflexión. Incluye, por favor, el nombre de la autora. Número 2, tómale una foto y envíala junto con tu nombre completo a través de nuestras redes, ya sea Facebook, Twitter o WhatsApp. Número 3, comparte la publicación que encontrarás en la parte superior de nuestras redes sociales. Es para una persona y además incluye vuelo, hospedaje, no alimentos, para 3 días y 2 noches. Los ganadores se darán a conocer el 15 de noviembre dentro del programa La Cuerda. Así es que, pues ya lo sabes, quieres venir a conocer Guadalajara, a conocer la FIL, pues participa. Y nosotros seguimos con el tema, tenemos preguntas, Itzia, tenemos mucho que decir todavía, ¿verdad? Sí, adelante. Dice, buenas tardes, saludos. Yo quiero preguntar, ¿qué puedo hacer? Yo trabajo en un negocio, el cual por pocas ventas tuvo que cerrar y me cambiaron de sucursal en vez de liquidarme. Tengo 7 años trabajando para esta empresa, pero ahora siento que me cambiaron para que yo renuncie, porque para mí, jefe, todo lo que hago está mal. Termino estresada. ¿Qué puedo hacer? ¿Renuncio o me aguanto? Gracias, nos dice Roxana. Muy bien, bueno, a Roxana la recomendación que le podemos dar es la siguiente. A ella no le están cambiando las condiciones de trabajo, únicamente le cambiaron la sucursal. Si sus condiciones de trabajo siguen siendo las mismas y si el sueldo sigue siendo el mismo, pues no le están violentando sus derechos, y más si ella sabe que le cerraron la sucursal donde ella trabajaba antes. Lo que yo recomiendo es que si ella considera empezar a buscar un trabajo para dejar ese, a lo mejor sería lo ideal. La otra, pues hablar con el jefe lo más posible, pero aquí yo no considero que exista un acoso laboral, porque no le cambiaron las condiciones. Sigues trabajando en el mismo puesto, haciendo lo mismo, solamente te cambió de sucursal porque ya la cerré. Oye, qué difícil, Itzia, porque a veces ¿qué conviene más? ¿No? O sea, yo lo veo como psicóloga y dices, bueno, pues el conflicto hay que enfrentarlo, hay que hablar, que si oye, estoy sintiendo esto, claro, ¿qué pasa? Porque luego sucede que vamos y lo acusamos con el papá o la mamá, ¿no? Sí. O sea, el puesto más arriba. ¿Qué sería lo más sano en una organización? Lo más sano sería siempre agotar. El tema de la comunicación para mí es muy importante. Uh-huh. Y como tú lo dices desde tu punto de vista, lo ideal es que ella pudiera platicar con su superior jerárquico o la persona que le esté haciendo ese tipo de, lo que ella considera un acoso, que la esté molestando, que no le gusta su trabajo. Lo ideal sería platicarlo con él. Si ella puede dejar una evidencia y en la empresa puede comunicarlo por correo electrónico, sería lo ideal. Que ella haga su opinión por correo electrónico, ya que si ella tiene la confianza con alguien que esté más arriba de ese puesto, el platicarlo para que la persona que la está molestando ya no la moleste, también es una buena opción. Pero primero es con quien lo está haciendo, ¿no? Confrontarlo. Sí, oye, yo siento que mi trabajo no te gusta por esto y por esto otro, o sea, con evidencias, con, ¿no? argumentos, exactamente. ¿Qué no estoy haciendo bien? Porque a veces luego ni se dan cuenta, ¿eh? Exacto. A veces son broncas que tienen personales y van y se desquitan con el trabajo. Sí, eso es muy común. Entonces hay que hablar. Si ella puede agotarlo y confrontar ese tema, creo que será lo ideal. Yo no le recomiendo renunciar porque si renuncia, pues le tocan únicamente de liquidación sus partes proporcionales, que es poco. Sin embargo, si va a renunciar, que lo haga cuando ya tenga otro trabajo seguro, pero antes no le conviene renunciar. Bien, acá una persona nos pregunta con el tema de las vacaciones. Dice, hola, entonces, vacaciones para domésticas y los demás trabajadores son iguales.
El primer año me toca y me pone signos de interrogación. Perdón, no escuché bien. 4 días. 4 días. Y 4 así días. cada año se van. Continuos. Y cada año van aumentando de 1 en 1. El próximo año van a ser 5, el próximo año van a ser 6 y así sucesivamente. Y se les da una prima vacacional. En teoría sí, hay que ver cómo esté contratada ¿se les paga esos con la días? doméstica. Las vacaciones deben de ser pagadas. Ok, o sea, no es de que Así es. te No vas es de y- que te vas y ya no. ya no. Exactamente. Ok, bien. Tenemos acá más participación. Dice, buenas tardes, felicidades por su excelente programa. Me llamo Alicia, trabajo en una empresa de carnes frías. Por el momento ha surgido rumores de que va a haber recorte de personal. Yo trabajo en la misma desde hace 28 años. Mi pregunta es que si me despiden, ¿qué cantidad de liquidación tengo derecho? Tiene 28 años, pues es que es un cálculo muy... ¿A poco lo puedes sacar así rapidísimo? No, porque uno necesitamos saber cuánto gana mensualmente, cuántas veces se ha tomado vacaciones en los últimos 5 años, si se le deben aguinaldos, si se le deben vacaciones, si se le deben comisiones de algún tipo. Pero no, tendríamos que sacar un cálculo muy exacto para saber cuánto le tocaría de liquidación en caso de recorte de personal. ¿Qué le toca? Pues por supuesto, básicos son sus partes proporcionales. Las partes proporcionales significa aguinaldo proporcional, también cuenta la vacaciones y prima vacacional. Esas 3 cuestiones son las partes proporcionales. En este caso también, si la despiden de manera injustificada, le toca una indemnización constitucional. La indemnización constitucional son 3 meses de salario. Lo que tú hubieras ganado en 3 meses, te lo dan. Bien, pues continuamos con el tema porque nos falta mucho. Sí, muchísimo, muchísimo. A mí me gustaría ya darle un poquito más de agilidad y mencionarte cuáles son los otros tipos de acoso. Tenemos el aislamiento social, que uno de ellos es restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior o de sus compañeros, que te prohíban hablar con las personas, que te prohíban socializar. El otro, trasladarte a un puesto de trabajo aislado, ignorar a la persona y no dirigirle la palabra. Estuve buscando un poco y ese puede ser uno de los del acoso laboral que más existe en México. Ay, sí. El tema del aislamiento social. Te hacemos la ley del hielo hasta que te canses y tú te vayas. Eso existe mucho en las Y además empresas. ponen su escritorio afuerita del baño. Cosas así también, Sí, claro. afuera del baño que todo el mundo ve pasar y es... Así es un tema de incomodarte para que ni trabajes bien. O que si a las primas de cambio te equivocas, pues te puedan despedir de manera justificada. Pero sí son de las maneras en las que más se acostumbra en México a hacer acoso laboral. El tema de la ley de hielo. Híjole, y entonces, ¿qué? ¿Tienes más? Sí, tenemos el ataque a la vida de la vida privada de las personas, era cuando hablábamos de hacer críticas constantemente a la vida personal, terror a través de llamadas telefónicas a tus domicilios privados, atribución de fallas psicológicas o falsearte enfermedades, burlas de algún defecto personal o algún defecto de salud. Imitar O alguna gestos preferencia la voz. sexual también, Exactamente. ¿no? Uy, eso es un acoso muy importante porque hoy Sí, por hoy se da muchísimo. Se da mucho, o sea, por el Así es. color de tu piel, por tu preferencia sexual, por... Así es, por cualquier condición física, a lo mejor diferente al de enfrente, te están molestando, ese es un tipo de acoso. Y también los ataques a las actitudes y creencias políticas o religiosas, porque eso bien lo dice la Carta Magna, que es la Constitución Política, que nadie podrá privarte de tus creencias, ya sean políticas o religiosas, ni te tienen que... Por ejemplo, aquí me resulta interesante, un tipo de acoso laboral es, por ejemplo, muchos servidores públicos lo sufren. Por ejemplo, va a haber un cambio de administración y les dicen, si gana tal partido, no hay recorte de personal. Pero si no gana tal partido, pues a todos los vamos a despedir. Eso sucede mucho en los ámbitos de servidores públicos, Sí. en el tema de ayuntamientos, en el tema de dependencias gubernamentales, Entonces porque es como llega obligar partido, a que a que voten por, Sí, por claro, sus colores. sí, claro. Qué cosas. Bueno, y ya nada más nos queda un bloque. ¿Qué Ay, vamos qué a hacer? rápido. Que no se pierda el motivo. Vamos a rezar con eso para que nos digas a quién felicitamos. Vamos y venimos.
Ya estamos de regreso, que no se pierda el motivo para felicitar, bueno, a tanta gente linda, tanta gente querida. Voy a empezar por Luisca, un chavo que es a todo dar, que va a llegar a ser grande por su actitud, por su entusiasmo. Te mando un fuerte abrazo, Luisca. También Andrea Medina, te mando un muy fuerte abrazo. Pásale increíble, por favor, y que todo lo que desees se te cumpla. También a Víctor Labastida, hasta la Ciudad de México se va esta felicitación para que la pase increíble. A Tere Monroy, que es su cumpleaños, felicitando, bueno, deseándote que tu año esté lleno de bendiciones. También tengo a Beatriz Díaz, te mando un fuerte abrazo. Festejen la vida y por favor hagan algo bueno con ella. También aquí tenemos un recado de Georgina Velasco, que quiere y extraña muchísimo a Francine Aguilar, que ya quiere que esté de regreso, que regrese de Argentina y ya se quede aquí su hija hermosa. Muchas gracias y a festejar la vida y a hacer algo bueno con ella. Pues vamos a continuar hablando de vida y hablando de hacer cosas buenas para que tú sepas qué es acoso laboral, por si tú lo estás haciendo o por si te lo están haciendo, que nos diga cómo nos va con la ley. Así es. Nos toca ese tema. Me gustaría tocar ya los últimos tipos de violencia que existen en cuanto al tema laboral. Dentro de la violencia física está el acoso o violencia sexual, que era la que mencionamos al principio, las amenazas de violencia física, el maltrato físico. Este tipo de violencia no solamente se puede demandar en el tema laboral, en lo personal lo podemos hacer de manera penal en contra de algún compañero, en contra de algún trabajador, o si nosotros sabemos que está sucediendo, existe la posibilidad de hacer una denuncia anónima de algún modo para que se investigue las agresiones, sobre todo en la física. ¿Y a dónde se denuncia? Se denuncia penalmente, pueden ser, hay líneas, hay llamadas, hay una línea que es el 086 todavía, si no me equivoco, que van a cambiar al 911. Pues ahí podemos hacer reportes cuando estemos... No es en conciliación ni arbitraje. No, ahí se pudiera demandar el acoso sexual, pero el acoso sexual normalmente se demanda por la vía penal. El acoso psicológico lo podemos demandar también hasta por la vía civil. Entonces, sí hay maneras de que nos podamos defender ante el acoso. ¿A qué nos exponemos? Pues a lo mejor a que ya no nos traten como nos trataban en el trabajo, a que nos intenten correr o despedir de manera injustificada por el coraje de haber hecho público este tipo de acoso. Eso sí puede suceder. Yo nada más sí recomiendo que cuando lo vayan a hacer, por favor tengan las pruebas suficientes para poder hacerlo. Porque si no, no nos van a hacer mucho caso las autoridades y no va a existir, no vamos a poder tipificar la violencia. Y algo importante, yo no puedo denunciar a una persona 2 veces por el mismo delito si en una ya le dijeron que no era culpable. Entonces hay que juntar todas las pruebas. ¿Y cómo se pueden juntar nos pruebas? Sirven, por ejemplo, nos sirven los mensajes, hoy por hoy sirven los mensajes de texto, los videos, si alguna vez ustedes graban a alguien que los está acosando, los está violentando, si algún compañero grabó un video de la agresión, esas cosas también sirven porque nosotros las presentamos como pruebas en algún juicio. Uh-huh. La otra tenemos las agresiones verbales, que es gritar, insultar, críticas permanentes al trabajo de las personas o amenazas verbales. Todos estos tipos de acoso laboral que mencioné ahorita y en el bloque anterior deben de ser de manera sistemática y constante. Si eso a mí me pasa hoy y no me vuelve a pasar en 5 meses, ya no existe el acoso. El acoso, para que se tipifique como acoso laboral, tiene que ser constante y sistemático. De todos los días, de 3 veces por semana. ¿Sí me explico? Que sea algo repetitivo, esa es la palabra. Si no es repetitivo, no se considera acoso laboral. Sería a lo mejor una agresión momentánea o pudiera ser nada más otro delito. Pero acoso laboral no es, sino es sistemático y de todos los días. Constante. Bien. Así es. Ahora, a mí me gustaría platicarles este tema. Hubo algunas encuestas en México, solamente para que se den una idea. Y, por ejemplo, el 51% de los profesionistas mexicanos en México han sufrido algún tipo de mobbing laboral alguna vez. En otras entrevistas... 55. 51. 51. Que es mucho. Digo, no debería ser ni del 10. O sea, a uno sí y a uno no. Sí, y estamos hablando de personas, aquí habla de profesionistas. Personas que están preparadas. Imagínate el porcentaje que no tenemos del acoso a personas a un nivel
de menos preparación educación académica. Exactamente. Ese es el punto, que es muy triste ver cómo existe acoso laboral a todos los niveles. Aquí la investigación se hizo a nivel profesionista. Sin embargo, existe una gran cantidad de agresiones para personas que no son profesionistas. La otra es, también se hicieron entrevistas y decían que muchas veces hay grupos hacen grupitos en los trabajos y se dedican a hacerle bullying a una persona por mes. O sea, cuando ese pudiéramos hacer ahí, a lo mejor se pudieran poner de acuerdo cuando más de un trabajador es agredido por el mismo grupo de personas. Eso también se llama acoso laboral, porque si bien no es constante en contra de una sola persona, es constante en contra de las mismas personas, de varias personas que trabajan en el mismo lugar. Ok, cuando un grupito de personas o una persona se dedica a hacer la vida imposible a lo mejor al nuevo. Oye, pero a ver, espérame, ahorita me traje a la cabeza una idea. Si tú como jefe puedes demandar de acoso laboral a tus empleados. Sí se puede. Sí se puede. Es difícil probarlo, pero sí se puede, claro. Pero si hay, porque me estoy acordando de un caso en específico que en los celulares de la empresa a la hora de recogerlos, pues se ve toda la cantidad de... Eso sirve. Cuando nosotros queremos probar algún tipo de maltrato, de acoso, sí podemos utilizar los mensajes. No siempre hacen prueba plena en un juicio porque son medios sujetos de manipulación. Sin embargo, sí los podemos utilizar y se pueden reforzar con el testimonio de alguna otra persona que no sea únicamente el agredido. Ok, bien, pues continuamos porque nos queda Así poquito. Es. Bueno, es importante tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy por hoy, ya hay precedentes en cuanto a sentencias en contra de personas que han sido, personas que victimizan a otras de manera laboral. Por ejemplo, ya hay jurisprudencias donde la Corte y juzgados a nivel Estado ya han resuelto en favor de víctimas del acoso laboral, ya sea de un puesto jerárquico a un inferior o inferior a un jerárquico. Hoy por hoy ya nadie se salva. Es difícil probarlo, pero se puede teniendo las pruebas idóneas, pues. Claro. Oye, antes de continuar, bueno, para ir concluyendo, pero tus teléfonos, ¿dónde te pueden encontrar? O un correo, algún dato de contacto. Claro que sí, mi contacto de correo es davina con v, número 2230 @gmail.com.mx. Ahí me pueden enviar sus consultas por correo y con mucho gusto se las voy a atender. O teléfono de oficina 18 12 50 84 o teléfono celular el 33 16 01 65 45. ¿Me repites uno? Ya sea el correo o el de oficina. Oficina 18 12 50 84. Bien. Itzia, se nos acaba el tiempo y quiero que vayamos a los puntos claves que tú en casa te tienes que quedar con esta información de este programa. Ok, es importante identificar los tipos de violencia. Recuerden que existe la violencia física, dentro de ella está el acoso sexual o agresiones físicas que no tengan intención sexual. La otra es la violencia en cuanto a los temas organizacionales de la empresa. Esos son los 3 tipos de bullying que más se pueden tipificar. Y por último está el bullying que es en el tema, existe también un bullying laboral en el tema económico, cuando nos cambian los sueldos, ahí se puede tipificar un tipo de acoso, es algo que no pueden hacer los patrones. Exactamente. Y las agresiones y cualquier tipo de hostigamiento laboral a cualquier nivel se puede tipificar como acoso siempre y cuando sea constante y repetitivo. Bien, híjole, pues yo creo que nos da para más, ¿verdad? Un poco. Nos da mucho, o sea, fue como demasiada información, pero aquí lo importante es que si tú estás pasando por una situación así, que hagas algo, no hay por qué dejarnos. Así es, no hay necesidad de dejarnos. Inclusive la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene dependencias o departamentos específicos para el tema del acoso laboral, donde nos pueden dar una muy buena asesoría. Bueno, Itzia, pues muchísimas gracias, me encantó tenerte nuevamente por aquí. Gracias, sí. Pati, ya extrañaba. Sí, yo también ya te extrañaba, pero bueno, tanto trabajo no te deja. Gracias por hacernos un espacio aquí en Platicando en Familia. Muchas gracias, equipo, Jessy, Arturo, Abraham, y gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Mañana te espero al punto de las 4 y quédate con Alex Sánchez en Tu Vida en Balance, que trae un muy buen programa para ti. Hasta mañana, un abrazo, bye.